para dejar con ustedes al profesor Ariel Ramírez, que es del Instituto de Asuntos Públicos. Profesor. Muchas gracias, Javier, Daniela, por la invitación. También nos acompaña desde el Instituto de Asuntos Públicos la señorita Tabata Salazar, que es parte del equipo de Secretaría de Estudios. En primer lugar, saludarlas y saludarlos a todas y todos quienes están en esta charla. Les agradecemos el interés que tienen por esta carrera de Administración Pública que ofrece el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Les voy a contar en general en qué consiste la carrera, cuáles son los ámbitos de desempeño, qué hace un administrador o una administradora pública, y luego poder recibir las preguntas que ustedes puedan tener respecto de la carrera. En primer lugar, desde el punto de vista académico, podemos decir que esta es una carrera de pregrado que se estudia en la Universidad, ¿verdad?, de Chile, que tiene un título profesional, que es el título profesional de administrador público o administradora pública. También tiene un grado académico, que es de licenciado en Ciencias Políticas y Gubernamentales, con una mención en Ciencia Política o en Gestión Pública, y esta es una carrera de 10 semestres, 5 años que, si usted desarrolla el programa de acuerdo a la planificación, en 5 años va a tener, al final del 10º semestre, si cumple todos los requerimientos, ¿verdad?, el título en su mano. Así que en 5 años se completa este programa académico del Plan de Estudio de Administración Pública como título profesional y licenciado o licenciada en Ciencias Políticas y Gubernamentales. Pero una pregunta importante es: ¿qué es un administrador público o qué es una administradora pública? Está definido el administrador público o administradora pública como un profesional que desde la interdisciplinaridad busca el bien común resolviendo los problemas públicos a través de la gestión política y estratégica. Y aquí hay dos características fundamentales. ¿Qué significa la interdisciplinaridad? Que en la formación de los administradores y administradoras públicas tomamos los saberes y los conocimientos de distintas disciplinas de las ciencias sociales y de las ciencias exactas también, como las matemáticas por un lado, la estadística, las ciencias sociales, la teoría de la organización, la ciencia política, el derecho, y con todas esas disciplinas se forma el administrador y administradora pública, que tiene una función fundamental, que busca el bien común, es decir, el bien de todos los ciudadanos por sobre el interés y el bien particular. Esa es una de las características fundamentales que tiene la administración pública como concepto general, y los administradores públicos o administradoras públicas como profesionales. ¿Y qué significa buscar el bien? ¿Dónde se busca el bien? En general, el bien se busca a través de el Estado como concepto, como constructo, que ustedes probablemente ya han revisado el concepto del Estado en sus distintas materias durante la enseñanza media, y este Estado se expresa en términos concretos en los órganos del Estado, que son organizaciones públicas y que se pueden identificar en 3 niveles, que son básicamente lo que podríamos reflejar como los poderes del Estado, ¿verdad? Que tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Es decir, el poder ejecutivo encabezado por el presidente de la República como jefe superior de los servicios públicos, donde hay ministerios. Hoy día hay 23, 24 ministerios que abordan temas sectoriales, y los ministros ayudan al presidente o presidenta de la República a la conducción de cada uno de sus sectores, en educación, en salud, en vivienda, en ciencia y tecnología, etc. Entonces son los distintos sectores en los que se organiza el Estado, y dentro de estos ministerios hay servicios públicos relacionados, ¿verdad?, a través del ministro con el presidente de la República. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación, probablemente ustedes conozcan a la Junta Nacional, a la JUNAEB, ¿sí? Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, que es un servicio público que se relaciona con el presidente de la República a través del ministro de Educación, y que
la JUNAEV entrega, entre otras cosas, ¿verdad? Becas de todo tipo, becas de alimentación, la tarjeta que les permite el pase escolar, etcétera, becas específicas de computadores y una serie de servicios. Y el Estado va expresándose en estos servicios. Entonces los administradores y administradoras públicas son profesionales preparados para trabajar en estos organismos del Estado, en el Ejecutivo, pero siempre buscando el bien común. La Junta Nacional de Jardines Infantiles, por un lado, o la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, lo que hacen son prestación de servicios a la sociedad, a los ciudadanos, para lograr el bien común. En este caso, ¿verdad?, generar mayor equidad en el acceso a la educación de estos estudiantes. Entonces, los administradores y administradoras públicas trabajan o están capacitados, están especialmente preparados y preparadas para trabajar en estas organizaciones, que es en el Ejecutivo. Pero también usted podría trabajar en el Poder Judicial. No como juez, porque los jueces son abogados, pero sí dentro de las corporaciones de administración del Poder Judicial hay equipos administrativos que colaboran con los jueces y con los tribunales para que ejerzan su función. Por lo tanto, también ahí hay un área de desempeño de los administradores y administradoras públicas. También podrían trabajar en el Congreso, ¿verdad? En la Cámara de Diputados y Diputadas o en el Senado, no como senadores ni como diputados y diputadas, sino tienen, ¿verdad?, esa característica de haber sido elegidos por voto popular, pero sí lo pueden hacer a través de los distintos equipos que apoyan la función de los congresistas, diputados, diputadas, senadores y senadores. Entonces, hay ámbitos en los cuales pueden trabajar. Entonces tenemos el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y también en una serie de organismos que se denominan autónomos del Estado, como es la Contraloría General de la República, por ejemplo, que es un órgano autónomo que no depende directamente del Ejecutivo, del Legislativo o del Judicial, sino que es un órgano autónomo a cargo del Contralor General de la República, o por ejemplo podrían hacerlo en el Ministerio Público, que está a cargo del Fiscal Nacional, que hace la persecución penal de delitos, eh, la función fundamental de línea en ese caso lo hacen los fiscales, que son abogados, pero para que funcionen las fiscalías regionales y locales y la Fiscalía Nacional, se requiere un soporte administrativo. Y allí, ¿verdad?, pueden colaborar los y las administradoras públicas. Entonces, el ámbito de acción que tienen los administradores y administradoras públicas es muy amplio, pero siempre con esta característica de buscar el bien común, el bien de la sociedad, por sobre el bien individual. Estamos al servicio, ¿verdad? Es un profesional que está preparado para estar al servicio de la sociedad a través de estos órganos de la administración pública que se denomina, o de la administración del Estado, como se señala en la Constitución Política y en las leyes que regulan el funcionamiento de la administración pública en general. No solo los administradores y administradoras públicas trabajan en el Estado, por cierto, lo hacen abogados en los tribunales y en la fiscalía, lo hacen periodistas en las áreas de comunicación, hay profesores que están trabajando en el Ministerio de Educación, pero la característica es que el administrador y administradora pública es un profesional preparado especialmente para trabajar en el Estado. Y esa es una característica importante. Y en ese sentido, tenemos varios lo que se denominan los ámbitos de desempeño. Dentro de estos servicios públicos, ¿dónde usted podría trabajar o qué podría realizar? En primer lugar, puede trabajar en lo que es la dirección de organizaciones públicas, que ya hemos mencionado cuáles son. Probablemente cuando salga de la carrera no va a dirigir, porque requiere un trayecto laboral que eventualmente le permite en algún momento dirigir algunas de estas organizaciones, pero sí en su ámbito específico podría dirigir equipos de trabajo, dirigir áreas específicas de responsabilidad, departamentos, divisiones. Y eso lo va a hacer en función de la carrera profesional que usted desarrolle dentro de la administración pública. También podría dedicarse a lo que es la asesoría en asuntos públicos. Es decir, usted puede asesorar dentro de la administración a quienes dirigen
y recomendarle a los directores de servicio o directoras de servicio o ministros o ministras acciones relacionadas con el funcionamiento de su respectivo organismo público. Puede también, si le interesa, dedicarse a la investigación y difusión de conocimiento en asuntos públicos. Usted dice, en realidad no me gusta trabajar en la administración, me gusta investigar. Si su deseo, su interés es investigar, puede eventualmente, a través de conocer los ámbitos de desempeño de la carrera y conocer en qué consiste la administración pública, dedicarse a investigar sobre temas de asuntos públicos. Y ahí puede, por ejemplo, seguir una carrera académica. Le interesa ser profesor o profesora de la universidad, ¿verdad? Probablemente no va a trabajar en un servicio público, a lo mejor va a trabajar en la universidad, se va a perfeccionar, va a hacer un posgrado, probablemente en Chile o en el extranjero, luego va a volverse a insertar en la universidad y puede ser profesor o profesora. Y también puede trabajar desde el punto de vista de lo que se denomina las políticas públicas, que es otra forma de entender la acción del Estado. Probablemente ustedes han escuchado permanentemente hablar de las políticas públicas, lo malo que son las políticas públicas, lo buena que son las políticas públicas, la necesidad de mejorar las políticas públicas. Hoy día muchas personas y cada uno de nosotros habla de las políticas públicas, bueno, pero ese es un enfoque de cómo el Estado interviene, que es un enfoque, un marco conceptual de intervención. También puede trabajar desde esa perspectiva. Entonces tenemos ahí qué es el administrador o la administradora pública, dónde puede trabajar y específicamente cuáles son los ámbitos de desempeño. Y yo, en términos de los órganos, hablé de los órganos de la administración central, ¿verdad? Ministerios, servicios públicos, el Congreso Nacional, los tribunales de justicia o el Poder Judicial. Pero también hay un nivel intermedio, que son los gobiernos regionales, que el próximo año, en abril del próximo año, vamos a elegir por primera vez a los gobernadores regionales, que es una figura distinta. Hoy día los gobiernos regionales están dirigidos por el intendente, que es nombrado por el presidente de la República y removido por el presidente de la República a su entera discreción. A partir del próximo año, ¿verdad? En el 11 de abril se va a elegir a los gobernadores regionales y lo vamos a hacer por primera vez por voto popular. Bueno, el gobierno regional que se preocupa de las políticas públicas de desarrollo para la región también tiene lo que se denomina el gobierno regional y tiene los consejos regionales donde hay un ámbito, ¿verdad?, para poder desempeñarse profesionalmente y donde es muy necesario la participación de profesionales de la administración del Estado como son los y las administradoras públicas. Pero también probablemente ustedes tengan relación con las municipalidades. Las municipalidades son 145 municipalidades en todo el país, con cerca de 30.000 funcionarios públicos, donde existe un ámbito de desempeño de carácter local. La municipalidad es el órgano del Estado que está más cercano a la gente, donde los vecinos tienen un problema, normalmente no van al ministro, van a la municipalidad, van al alcalde, van a la Dideco o van a la dirección de obras, ¿verdad? Allí hay una primera aproximación. Y esto es particularmente relevante en localidades un poco más alejadas de los centros administrativos, es decir, de las capitales regionales o las capitales provinciales. Mientras más se alejan del centro administrativo, las municipalidades y el equipo profesional de las municipalidades tiene mayor importancia, mayor relevancia para el desarrollo y el apoyo, ¿verdad?, a los territorios y a los vecinos y vecinas que viven en esos territorios. Entonces, el ámbito de acción de donde pueden trabajar los administradores y administradoras públicas es muy amplio, pero siempre entendiendo que nosotros nos preparamos profesionalmente en forma interdisciplinaria con muchas disciplinas que nos aportan al conocimiento, pero siempre en búsqueda del bien común. Es decir, nosotros trabajamos para la mayoría de la sociedad y no para un grupo particular o una persona en forma individual. Entonces, esa sería como la estructura de lo que es un administrador público o pública, que hace un administrador público y dónde se desempeña. Respecto de las áreas específicas, yo las voy a mencionar, digamos, interdisciplinariamente tenemos la ciencia política que nos aporta, las ciencias jurídicas, derecho,
las ciencias sociales, las ciencias económicas, las ciencias administrativas, los temas relacionados con el gobierno y la gestión pública, las políticas públicas, son áreas que nos aportan a la formación de los y las administradoras públicas, de tal forma que en un proceso de 5 años estemos preparados para ser los profesionales del Estado. En los distintos niveles, como mencionaba, a nivel nacional, a nivel regional o a nivel local. Mientras más nos alejamos del centro administrativo y más cercanos estamos de los ciudadanos, hacemos una mayor labor y el impacto que tiene el trabajo de los y las administradoras públicas es mucho más importante para la comunidad. Eso diría en términos generales cuáles son las características fundamentales de nuestra carrera, y yo creo con esto, Javier, Daniela, que podemos abrir una ronda de preguntas y respuestas respecto de las inquietudes que puedan tener quienes están en esta presentación. Muchas gracias, profesor. Sí, hay hartas dudas, las hemos ido anotando todas. Yo también estoy tratando de dividirlas por algunas temáticas. Y una de las primeras que salió y tiene que ver con un tema que a los chicos aparentemente les está inquietando, y también salió ahora recién sobre la infraestructura del Instituto de Asuntos Públicos. Emma preguntaba si el lugar donde se encuentra la carrera, claro, ¿cómo era? Porque ella estudia relativamente cerca del instituto y cuando pasaba a ella le daba la sensación de que no era muy grande por dentro, si eso es así o no, y cómo es el lugar donde se estudia. Y Catalina, relacionarlo también con eso, pregunta por el proyecto de Vicuña Maquena 20, si eso incluye la carrera de Administración Pública, si usted nos puede hablar un poco más sobre eso. Muchas gracias, Javier. Bueno, a Emma, nosotros estuvimos hasta el año 2018 en la sede que estaba en Moneda con San Martín. Moneda con San Martín. Y ahí efectivamente esa sede era relativamente pequeña, pero a partir de ese año nos cambiamos a una sede que está en la calle Huérfanos, Huérfanos con Riquelme, sí, Huérfanos con Riquelme, y allí hoy día tenemos 811 estudiantes que son de la carrera de Administración Pública y la nueva carrera de Ciencia Política que se incorpora a partir del año 2019, y ese lugar es bastante cómodo, no es, tenemos algunas restricciones, sí, pero yo diría que está acondicionado para que los y las estudiantes tengan los espacios eh, limitados de desarrollo, ¿ya? Y estamos en ese edificio, digamos, que es mejor que el que teníamos en Moneda, que era más chico, efectivamente. Si Emma recuerda el de Moneda, a lo mejor efectivamente era pequeño, este es mejor, pero de ahí yo vinculo la pregunta que hace Catalina respecto de Vicuña Maquena 20. Nosotros estamos después de, yo diría, 67 años que tiene la carrera de Administración Pública. Fue creada en el año 1954, entonces hay una experiencia y una tradición importante. Yo diría que por primera vez estamos dentro de la universidad esperando efectivamente que el proyecto de Vicuña Maquena 20 se termine. Eso ya se inició hace 2 años. Hubo una, digamos, por estar en el sector de Plaza Italia, el año pasado ha tenido cierta pausa en la construcción, pero este edificio debería estar terminado el año 2022, aproximadamente, esa es la expectativa. Y efectivamente, la administración pública está considerado dentro de ese edificio. De hecho, ese proyecto de Vicuña Maquena 20 surge a partir de un proyecto que desarrolla el Instituto de Asuntos Públicos para la carrera de Administración Pública y para el Instituto en general, iba a estar en ese edificio. De acuerdo a los planos, vamos a ocupar la cara oriente del edificio, que está entre las calles, entre el Parque Bustamante o Ramón Canicer, que se llama la calle técnicamente, y Vicuña Maquena.
y va a tener entradas por Vicuña Maquena y por el Parque Bustamante. Nosotros vamos a ocupar el ala que está dando hacia el Parque Bustamante. Así que efectivamente, hoy día, podrían resumir, tenemos un edificio que es mejor que el que teníamos en Moneda, lo estamos ocupando en forma transitoria y esperamos que durante el año 2020, 2022, podamos ocupar el edificio de Vicuña Maquena 20. Por lo tanto, si ustedes postulan e ingresan a la carrera el año 2021, obviamente van a pasar una parte importante de su trayectoria estudiantil en el edificio de Vicuña Maquena 20. Siguiendo un poquito con las preguntas, también traté un poquito de agrupar las preguntas y una que se repite bastante es sobre el rol que cumple una persona que, ¿cierto?, sale como administradora pública, particularmente en los municipios, y si es que se puede desempeñar en el extranjero, y también si es que se puede, cuál sería como su rol o si puede trabajar en el ámbito privado. Ok, gracias Daniela por la pregunta, y a Valentina parece que había hecho esa pregunta inicial. Sí, yo diría lo siguiente respecto de los municipios. Las municipalidades, como decía, es la primera aproximación que tiene el ciudadano con el Estado, y en algunos casos es la única interacción que tiene. Si vemos un municipio rural, no sé, estoy pensando en Puerto Saavedra, en la región de la Araucanía, por ejemplo. Los vecinos que están ahí probablemente están más aislados y les cuesta mucho tener ciertamente una aproximación a los organismos nacionales, pero sí en el municipio. Entonces, la labor que hacen los municipios es fundamental en el desarrollo social, económico, cultural del territorio que administran. Y por lo tanto, tener más profesionales en los municipios es algo que se necesita y se requiere, y que hoy día es más fácil por lo siguiente. En general, podemos decir que de todos los funcionarios municipales, solo el 20% son profesionales, aproximadamente. Es decir, el 80% son funcionarios que tienen como máximo formación de enseñanza media y que están en los escalafones que se denominan administrativos. Y solo el 20%, ¿verdad?, tiene, por lo menos de datos hace 2 años, tenía la condición de ser profesionales. ¿Por qué se daba eso? Porque no había muchos incentivos para estar en los municipios desde el punto de vista de los ingresos. Hay una cosa que se denomina asignación profesional. Es decir, cuando usted está en la administración, tiene un sueldo X y por ser profesional se le aumenta un porcentaje del salario. Eso estaba en la administración central a nivel nacional y regional, pero no en los municipios. Y se hizo un cambio legislativo hace un par de años, y hoy día en los municipios se permite que a los profesionales que trabajan se les pague la asignación profesional, es decir, se le aumentó el sueldo en la práctica. Entonces eso ha dado más incentivos para que los sueldos del sector municipal sean más competitivos. Por eso que antiguamente yo diría que habían pocos profesionales en la administración municipal. Entonces hoy día está ese incentivo y efectivamente ha ido aumentando. Y en ese sentido también diría que hay un mayor espacio para que si usted como profesional trabaja en un municipio, haga tenga un mayor efecto positivo en el bien común de los y las vecinas de esos territorios. Y mientras más se aleje del centro administrativo, es decir, más rural sea el municipio, el impacto que usted va a tener favoreciendo a las personas que viven en los territorios va a ser mayor. Entonces, eso es lo primero respecto de los municipios. Hay un espacio para seguir trabajando en los municipios como profesional, lo pueden hacer, el impacto es importante. Respecto del trabajo a nivel internacional, sí, usted como administradora pública puede diseñar
una trayectoria y lo tiene que planificar, digamos, para poder trabajar en organismos internacionales. No es automático, pero sí se hace. Nosotros tenemos algunos estudiantes que han hecho prácticas, de hecho, en organismos internacionales, y algunos de ellos se han quedado trabajando, y ahí puedes hacer una carrera en organismos internacionales. Estamos hablando de, no sé, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Económica para América Latina, que es un organismo de las Naciones Unidas que tiene sede en Chile, el Banco Mundial, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, distintos organismos internacionales. También algunos de nuestros graduados quieren seguir la carrera de Relaciones Exteriores, y después de algún tiempo de preparación y de trabajo postulan a la Academia Diplomática Andrés Bello del Ministerio de Relaciones Exteriores, y se preparan para trabajar como funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, representando al país en distintos países, y ellos tienen ahí, en términos de las designaciones, distintos rangos y categorías, desde secretario hasta llegar a ser embajador, y tienen designaciones cada 5 años en el extranjero. Están 5 años en el extranjero, luego vuelven 5 años a Chile, después van y así trabajan, digamos, pero es una carrera específica. Por lo tanto, también hay un espacio para quienes quieran trabajar en el mundo internacional. Y respecto del ámbito privado, yo diría que sí se puede trabajar las herramientas de gestión que usted adquiera, lo podrían habilitar para trabajar en el sector privado, con una característica, yo creo que es importante, que conociendo cómo funciona el sector público, y especialmente esto es relevante para empresas que tienen relación con el sector público, por ejemplo, vendiendo bienes y servicios al sector público. Entonces, si usted trabaja en esa empresa, conociendo cómo funciona el Estado, obviamente va a tener un mejor desempeño, pero en ese caso ya no estaría trabajando para lograr el bien común de la sociedad, sino que estaría trabajando para lograr los intereses del dueño de la empresa. Es distinto el enfoque, ¿cierto? Entonces, yo creo que depende de eso. Sí está habilitado. Ahora, la mayoría de nuestros estudiantes trabajan en el sector público, y se ha abierto también un espacio para el trabajo en organizaciones no gubernamentales, que es lo que se denomina el tercer sector. Primero sector público, segundo sector privado, y este tercer sector que se denomina es el sector de las organizaciones no gubernamentales, que son privadas, ¿cierto?, desde el punto de vista que buscan un interés económico para los dueños de esta organización, y tampoco son públicas porque no son parte del Estado, pero sí buscan un desarrollo en distintos ámbitos, y ahí tenemos organizaciones no gubernamentales en el ámbito del desarrollo social, en el ámbito del desarrollo económico, en el ámbito del medio ambiente, que se ha, digamos, desarrollado en los últimos años. Así que esa sería la respuesta, Daniela, sobre esas preguntas. Muchas gracias, profesor. Ahora me gustaría llevarlo a un poquito el exterior. Hay harto interés de los chicos y las chicas sobre las funciones que se podrían cumplir en el extranjero, si se pueden realizar algún tipo de especialización, magíster, qué sé yo, en el extranjero, y también quizás hablarnos un poco de cómo funcionan los intercambios dentro de la carrera, si es que está esa posibilidad de ir a estudiar de intercambio dentro de la carrera. Sobre el tema del exterior, dentro de la carrera nosotros tenemos acuerdos específicos con instituciones del extranjero fundamentales. Y también hay un programa que es el programa de movilidad estudiantil de la universidad. Sobre nuestros programas específicos de la carrera de Administración Pública, tenemos un programa con ESAP, que es la Escuela Superior de Administración Pública de Colombia, donde nuestros estudiantes pueden, digamos, ir a hacer un semestre allá, y los estudiantes de Colombia vienen a Chile, ¿verdad? Y existe esa facilidad de poder hacer ese intercambio. También con ESAP tenemos un programa anual de visitas durante un par de semanas, en la cual un grupo de estudiantes de nuestra universidad visita ESAP para conocer en general lo que hacen en la universidad, y un grupo de estudiantes de la Escuela Superior de Administración Pública de Colombia viene a Chile para conocer también lo que hacemos, pero eso se hace durante el semestre,
y es una actividad bien puntual. También tenemos programas con universidades en Francia. Ahí tenemos un programa bien interesante, y que también es nuestro, es particular. Yo diría que esas son como las dos características o programas especiales dentro de la carrera, y lo otro está el programa de movilidad estudiantil internacional que tiene la universidad, que permite que los estudiantes también hagan un semestre en el extranjero, y que hay todo un proceso de postulación para que la universidad acuerde con esa universidad que los estudiantes vayan, etcétera. Y el tema allí está radicado en que existe la posibilidad, y sobre el financiamiento, que probablemente sea una de las preguntas. Generalmente tenemos algún tipo de financiamiento al interior de la escuela que permite que algunos estudiantes vayan. No es para todos los que postulan, pero sí hay algún tipo de apoyo. Ahora, si usted tiene los recursos para poder sustentar un semestre en el extranjero, también lo puede hacer. Eso es respecto de los programas y la internacionalización. Y respecto de la carrera profesional, una vez que sale en el extranjero, ya me refería anteriormente sobre las posibilidades que tienen de trabajar en organismos internacionales o en Chile a través de la carrera diplomática que se hace específicamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Una vez que usted sale, trabaja, se prepara, postula a la Academia Diplomática Andrés Bello, y es seleccionado para ingresar como profesional del Servicio Exterior chileno. Y respecto de las posibilidades de posgrados internacionales, claramente la carrera le permite tener las capacidades, digamos, de las competencias para poder postular a un diplomado o un programa de formación de magíster o de doctorado, si quiere seguir la carrera académica en el extranjero, una vez que se gradúa. La pregunta ahí siempre es en qué momento usted hace esa decisión. Algunas personas consideran que lo importante es terminar e inmediatamente hacer un programa de especialización, lo que le permitiría tener más conocimiento. Otras personas dicen hay que terminar la carrera, tener experiencia profesional, ¿sí? Porque lo que usted aprende en la carrera es conceptual, ¿verdad? Hay actividades prácticas, pero es distinto cuando usted efectivamente trabaja en un servicio público algunos años, gana experiencia y luego se puede especializar, ¿verdad? En algún área que le interese para volver y estudiar. Entonces eso tiene que ver con el momento en el cual usted decide realizar su programa de posgrado. Y como les digo, hay esas dos visiones. Hacerlo inmediatamente. Nosotros tenemos un programa de continuidad de estudios en la carrera de Administración Pública, en el cual usted en quinto año, en vez de tomar cursos obligatorios en la carrera de especialización, toma, si es aceptado, cursos en el programa en el magíster en Gobierno y Gerencia Pública, que es uno de los que tiene el instituto, o en el magíster en Ciencia Política, o en el magíster en Criminología. Tenemos 3 magísteres que usted puede postular como continuidad de estudio. Entonces, en quinto año, en vez de hacer 5 años y luego en el sexto tomar un magíster, lo hace durante el quinto año. Entonces ahorra, digamos, finalmente un año y lo hace en el instituto. También estamos en conversaciones, y ahí había una pregunta, para poder realizar estudios de los magísteres que existen en el Instituto de Estudios Internacionales, que son del ámbito internacional. También estamos en conversaciones para afinar acuerdos, ¿ya? Con el Instituto de Estudios Internacionales, de tal forma de que nuestros estudiantes en quinto año puedan acceder a los magísteres de continuidad de estudio en el instituto, pero también en el Instituto de Estudios Internacionales, y que los estudiantes de estudios internacionales de pregrado puedan acceder a nuestros programas de magíster. Pero eso todavía no está afinado, como dicen los abogados, ¿verdad? No está formalizado, pero yo creo que para el momento en que ustedes estén en esa condición, si optan por cursar la carrera de Administración Pública, ya van a existir esos programas.
Ya, para seguir un poquito con las preguntas, bueno, salieron más preguntas sobre el tema de la continuidad de estudios, sobre si es que hay uno de gestión pública y si es que esta continuidad de estudio hay algún tipo de financiamiento al respecto, si es que se puede optar alguna beca, algún tipo de crédito. Ya, sobre el tema del financiamiento, la continuidad de estudio es la siguiente. Yo diría que un programa de magíster normalmente dura 2 años, ¿sí? Y usted cuando sale paga 2 años de magíster. Cuando hace continuidad de estudio, lo que se hace en términos concretos es que el 5º año de la carrera de administración pública, usted lo hace como primer año del magíster. Entonces, ese tiempo, en vez de ser estudiante de la carrera de administración pública en los cursos, es estudiante del magíster. Y le sirve ese año como creditaje para terminar su programa de administración pública, pero además le sirve al mismo tiempo como primer año del magíster. Por lo tanto, en términos concretos, usted está ahorrando la mitad de, el costo que implica el magíster, porque solo va a tener que pagar un año, que va a ser el segundo año, una vez que termine 5º año, más el primer año del magíster. Entonces, para efectos de financiamiento, el magíster permite que usted reduzca los costos de financiamiento en la mitad. Eso es. Respecto de... Esa sería como la respuesta súper específica sobre ese punto, Daniela. Profesor, bueno, ahora también hay un poquito más de dudas respecto a la situación pandemia, a la situación en la que hemos estado viviendo como universidad, todo en nuestras distintas facultades. ¿Cómo ha sido eso en el Instituto de Asuntos Públicos, en la carrera de Administración Pública? Y si es que desde la carrera tienen algún plan para el próximo año, ¿se ha conversado algo? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que usted sabe sobre cómo va a funcionar el próximo año? Bueno, lo que hemos hecho es lo que se ha hecho en general en la mayoría de las universidades del país, que desde marzo nosotros estamos con lo que se denomina educación remota de emergencia. Ese es el concepto que ha ido declinando, ¿cierto? Estamos en un proceso de educación remota de emergencia. Y eso ha implicado que las clases que antes hacíamos en forma presencial, de alguna manera las hemos tenido que ajustar al entorno virtual, es decir, a lo que estamos haciendo ahora, y eso no es solo característica de lo que nosotros estamos haciendo en la universidad, sino que también se ha hecho en los distintos niveles de la educación, parvularia, primaria, secundaria, ¿cierto? Ustedes probablemente como estudiantes, si están en la educación secundaria, están en la misma situación. Nosotros hemos adoptado esto desde el mes de marzo, terminando el primer semestre, estamos en la mitad del segundo semestre, continuamos con ese proceso. Ha sido un proceso difícil, no ha sido fácil, pero en este semestre estamos en mejores condiciones porque hemos tenido aprendizaje respecto de lo que hicimos en el mes de marzo. Así que seguimos. Sobre el próximo año, yo diría que hasta el momento no hay una definición institucional de cómo vamos a llevar a cabo el próximo año. Pero sí podría decir lo siguiente, que cualquier formato que tengamos, que puede ser continuar con un formato virtual o de educación remota, ¿cierto?, de emergencia, un formato totalmente presencial, como era el año pasado, o un formato mixto, va a siempre ser tomada con la definición de proteger la salud y el bienestar de los integrantes de la comunidad, estudiantes, profesores, funcionarios. Esa es la definición básica. Por lo tanto, cualquier acción que tomemos va a tener esa característica. En segundo lugar, lo que nosotros podamos hacer siempre va a estar supeditado en esta situación de excepcionalidad constitucional que tenemos a lo que la autoridad sanitaria disponga. Por lo tanto, si en marzo se dispone que tenemos que estar en cuarentena, obviamente, aunque queramos, no lo podemos hacer, ¿verdad? Pero entendiendo que va a haber un escenario un poco más amigable, digamos, en términos de la pandemia, existe una alta probabilidad que nosotros sigamos con un formato de educación remota el próximo año, con algunas actividades si los elementos de seguridad lo permiten, o tomando todas las medidas de seguridad de interacción con los estudiantes de primero y de segundo, que son los que no han tenido
la oportunidad a los estudiantes que ingresaron este año de conocer la universidad físicamente. Eso podría decir, pero son algunas ideas que no están todavía definidas, y aquí estamos enfrentando lo que normalmente enfrentamos en términos de gestión y de administración pública, ¿verdad? De tomar decisiones con información incompleta. Generalmente estamos tomando decisiones en gestión donde no tenemos toda la información, ¿verdad? Es información incompleta o con incertidumbre. Pero en este caso particular eso se amplifica mucho porque claramente las condiciones no las manejamos y son muy inciertas respecto de lo que va a pasar el próximo año. Eso sería la respuesta que tengo sobre esa pregunta. Y claro, además también está súper condicionado a la realidad mundial, la realidad país. Hay muchos factores que no necesariamente dependen desde dentro de la universidad. La universidad y cada una de sus facultades ha ido tratando de encauzar las clases y las actividades académicas de la mejor forma posible, pero también hay cosas que no dependen o sea, del estudiante o de los profesores, de los funcionarios de la universidad. Por ejemplo, las prácticas en algunas carreras se han tenido que suspender, entonces también como mensaje general para todas y todos los que están pasando por este proceso de transición de la educación media a la educación superior, tener en consideración que es una posibilidad y que también no necesariamente depende de la universidad la realización de las clases, porque la realización de las clases es de forma presencial, porque tenemos esta pandemia que, claro, como bien decía el profesor, amplifica esta sensación de incertidumbre porque uno no sabe lo que va a pasar en una semana más. Quizás aparece la vacuna y claro, el mundo cambia, o quizás pasa un tiempo más y no sé, en marzo pasa esto de que con el frío viene el rebrote, como es lo que se ha visto últimamente en los países del hemisferio norte. Entonces, claro, por ahí va la cosa. Eso también preguntaban harto sobre las matemáticas, sobre cómo es la relación de la carrera con las matemáticas, que es una pregunta que también sale harto en las carreras humanistas, siendo esta una carrera como cercana a lo humanista, pero que también mezcla cosas de la administración. ¿Cómo se relaciona con esa área del conocimiento? Bueno, yo diría que las matemáticas son fundamentales en la carrera porque un administrador y administradora pública en el ejercicio profesional generalmente está expuesto al análisis de datos, ¿verdad? Y para poder analizar datos y en función de eso proponer o tomar decisiones es fundamental conocer las técnicas de análisis de datos, y eso te los da, por un lado, el razonamiento matemático, y ahí tenemos dos cursos de matemática, que es matemática 1, matemática 2. Luego tenemos relacionado con las matemáticas, ¿verdad?, la disciplina de la estadística. Tenemos dos estadísticas, uno que es estadística descriptiva, que ustedes probablemente ya lo han visto, ¿verdad?, en sus programas de estudio en una ciencia media. Luego tenemos la estadística inductiva, que son elementos más sofisticados de la estadística. Tenemos 4 ramos ahí del área matemática, podríamos decir. Y luego tenemos una aplicación particular, que es un curso sobre métodos cuantitativos para la investigación. Entonces se profundiza de alguna manera lo que es estadística 2. Entonces, claro, cuando uno viene del área de las ciencias sociales, en general, quienes tienen o quienes tenemos mayor preferencia por las ciencias sociales, no nos gustan mucho las matemáticas, ¿cierto? Y es una dificultad, y eso es natural. Pero en ese sentido, la complementariedad y la interdisciplinaridad hace que tengamos que tener esa formación, porque el razonamiento matemático es fundamental, el conocimiento de las técnicas estadísticas es fundamental, porque usted va a estar permanentemente en su ejercicio profesional analizando datos. Y yo le digo a los estudiantes, de hecho, lo que pasa normalmente cuando nuestros estudiantes van a la práctica, como vienen de una administración pública, el jefe le dice, ok, entonces yo tengo esta base de datos que no la entiendo, por favor analícela y dígame qué está diciéndola. Entonces, los estudiantes, además de conocer ya las técnicas estadísticas de análisis, además tienen que conocer el programa Excel, que es uno de los más clásicos para el análisis de datos. Entonces, ahí tenemos nosotros un programa en último año para los estudiantes que van a prácticas de un Excel intermedio, para usarlo, ¿verdad?, cuando lleguen, y yo les digo en las reuniones de práctica, les va a pasar esto, y después van efectivamente, y a muchos de ellos les pasan los datos, porque es lo que se necesita generalmente en un equipo, y se asume, entonces es fundamental. Ahora, yo diría que puede ser atemorizante,
pero hay que enfrentarlo con las dificultades que tiene. Y lo otro que, si lo vemos en términos de resultados, yo diría que los niveles de reprobación son bajos. O sea, no es que la mitad del curso repruebe o tenga que hacer, no. Hay algunos sí que efectivamente reprueban, pero que también eso es porque tenemos un programa de apoyo. Hay ayudantes, ¿verdad? Los profesores le tratan de dar un enfoque de que se entiendan las matemáticas, las estadísticas para lo que lo usamos en términos profesionales, ¿verdad? Es distinto si que usted va, por ejemplo, a estudiar licenciatura en matemáticas a la universidad, el enfoque es distinto. Son los mismos temas, pero se tratan en forma diferente. Así que sí, están las matemáticas, son bastantes en el programa. Es fundamental tener razonamiento matemático y tener la formación de estadística porque se utiliza en el ejercicio profesional, pero que yo diría que en términos generales es abordable. Todos, cuando yo estudié administración pública, soy administrador público, ¿verdad? Hoy día además ejerzo el cargo de director de la escuela de pregrado, junto con coordinar la carrera de administración pública, y también con mis compañeros en primer año, segundo año, pero ¿por qué no sirve esto? ¿Por qué no sirve las matrices? ¿Para qué necesito integrar? Bueno, en términos concretos no se usa mucho en la profesión, pero sí te permite el razonamiento matemático, y eso es lo importante. Sí, respecto a eso mismo, profesor, preguntan si es que hay que saber como harto de historia para poder ingresar a la carrera. Yo diría que lo que están en los programas de estudio de la enseñanza media es suficiente, ¿sí? Es suficiente. O sea, tenemos que obviamente entender el desarrollo de las instituciones, o sea, todos los temas que ustedes probablemente no le encuentren sentido analizar, por qué se analizaba la Constitución de 1925 o la del 33. Bueno, es relevante porque hoy día, bueno, además a nivel nacional es relevante la Constitución, si no estamos en un proceso constituyente. Pero además para la administración pública, en la Constitución se establece cuál es el sentido de la administración pública, por qué existe la administración pública y cómo se estructura las leyes. Entonces, ahí es importante porque te permite conocer la primera base respecto a eso. Y luego tenemos en el programa, hay un curso que se llama Historia de las instituciones políticas y administrativas de Chile, en primer año. Y en ese curso efectivamente se aborda en mayor detalle aquellos temas históricos que han construido las bases para la estructura de la administración pública como la tenemos hoy día. Porque claramente la estructura de la administración pública que tenemos hoy día, la estructura del Estado, cómo ha funcionado la existencia de los servicios públicos, de los ministerios, no salió del vacío, sino que viene de lo que en ciencia política se denomina la dependencia del pasado. O sea, hoy día somos lo que fuimos antes. Y hoy día somos producto de lo que hicieron nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, ¿cierto? Y nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos van a, digamos, tener una estructura de un país, de un Estado, de un servicio público, de lo que hoy día nosotros hagamos como sociedad. Entonces, la historia es importante por eso. Entonces, probablemente no le preguntemos o no es relevante saber cuál fue la fecha del desastre de Rancagua, ¿cierto? Pero sí el contexto en el cual, por qué se da, ¿verdad?, esa batalla o por qué, no sé, se celebra el 5 de abril como el hito importante final de la consolidación de nuestra independencia, pero sí el contexto, ¿ya? Entonces, eso hoy día respecto a la historia. Es importante, acuérdense, es un programa multidisciplinario, entonces la historia es importante, las matemáticas son importantes, la ciencia política es importante, el derecho es importante. Eso es lo interesante de la carrera de administración pública, a diferencia, por ejemplo, de derecho, ¿cierto?, donde ahí es la ciencia jurídica, eso es lo fundamental. La historia también es importante, pero es una muy profundo respecto a los temas jurídicos. Sí, es Tony. verdad, es una de las grandes diferencias entre ambas carreras. Y ahora llevarlo quizás un poquito más a la finalización de la carrera, pero ya a temas más prácticos. Los chicos y las chicas están bien interesados por saber en qué lugares se puede realizar la práctica profesional, como cuánto es más o menos el sueldo de un administrador público, cómo es la empleabilidad quizás de los egresados y egresadas del instituto. Bueno, respecto del ciclo final, el quinto año,
consiste en el primer semestre del quinto año en los cursos selectivos. Tienen que elegir 4 cursos selectivos, más 2 cursos obligatorios. O sea, los electivos uno elige en función de los intereses y un pool de cursos que existen. Y los obligatorios son Dirección y Ética Pública y un curso sobre formulación y evaluación de proyectos. Eso son el plan de primer semestre de quinto. Y en el segundo semestre ya usted va a la práctica profesional. Y ahí la única relación que tiene es con el profesor guía de práctica y con su supervisor institucional. Y en las reuniones que usted vaya presencialmente o hoy día, ¿verdad?, en términos de conexión remota con su profesor guía. Son 13 semanas de prácticas, más 2 semanas que tiene para terminar de preparar su informe final, y luego en el mismo semestre realiza su examen de título. O sea, en 10 semestres usted termina. Y si termina bien y tiene todo, devolvió todos los libros, tiene todo en regla, no tiene ningún tema administrativo pendiente, usted da el examen de título, un día va a la torre de Diagonal Paraguay a comprar la estampilla, al día siguiente viene y está Tabata acá de Secretaría de Estudio, le entrega la estampilla y hacemos el expediente, y probablemente en 3 semanas tiene su certificado de título, que no es el diploma, ¿cierto? El diploma que se entrega físicamente, ¿verdad? Tradicionalmente nosotros lo hacemos en la Casa Central, en medicina lo hacen en el salón, en el aula magna de medicina, etcétera. La entrega de ese diploma es la ceremonia de título, pero usted queda con ese certificado que se le entrega después de procesarlo, habilitado con su título profesional, que para efectos de administración pública es muy importante. Para trabajar en el Estado en Chile, en general usted necesita un título profesional. Si no tiene un título, no puede trabajar, salvo en una característica o en una forma de contratación que es honorario. Pero en general se necesita el título profesional. Por lo tanto, es relevante ese acto, digamos, de tener el título. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que nuestro compromiso y lo que hemos hecho es que en 10 semestres usted termina su proceso. Ahora, sí, posterga la práctica, es distinto, pero si cumplió todo el programa, ¿verdad?, lo puede hacer. Eso diría respecto del el cierre. Y los lugares donde se hace la práctica, yo creo que se ha ido ampliando la oferta. Antes generalmente eran solo en organismos de la administración pública del sector central, o sea, es decir, ministerios y servicios públicos. ¿Y por qué? Yo creo que por la historia que tenemos nosotros, nuestra red de profesionales generalmente trabajan en el Estado a nivel central, en los ministerios, dentro del ministerio, las distintas divisiones, departamentos. De hecho, nosotros estamos ubicados en el centro de lo que se denomina el centro político administrativo de Chile. Estamos en el sector de La Moneda, alrededor de La Moneda, en la calle Moneda. Estábamos a una cuadra del Palacio de la Moneda y de todos los ministerios, servicios públicos que estaban alrededor. Ahora estamos un poco más lejos, pero son 4 o 5 cuadras. Estamos en el centro del poder político administrativo de Chile. Es una cosa bien simbólica. Y desde esa perspectiva, ¿verdad?, nuestra red de contacto está en ese ámbito. Por lo tanto, nuestros estudiantes iban a practicar en ese sector, pero hemos ido ampliando ahora a los gobiernos regionales y cada vez más a los municipios, ¿verdad? Entonces hemos ido ampliando los lugares donde se hacen dentro de la administración pública, pero también lo hemos hecho en función de otros organismos, como les decía, no solo del Poder Ejecutivo, sino que también lo hemos hecho en lo que es el Poder Judicial, dentro de las corporaciones de administración del Poder Judicial, también en el Congreso, ¿verdad? Tenemos una sede del Congreso ahí a pocas cuadras de nuestra sede, que era el antiguo Congreso Nacional, que se ocupa hoy día también en términos administrativos. Así que se ha ido ampliando. Y cada vez más yo le digo a los estudiantes, si usted realmente quiere hacer un aporte fundamental a los ciudadanos y quiere ver ese aporte, vaya y trabaje en un municipio rural. Ahí efectivamente está el aporte que puede hacer y lo puede visualizar. Y donde además más se necesita, porque como les decía, una cantidad baja de profesionales, perdón, de funcionarios públicos municipales son profesionales. Entonces se necesita, ¿verdad?, estos profesionales que entiendan y que puedan hacer un aporte en ese sentido. Eso respecto de lo que podría decir en función del plan de estudio. Ahora, sobre los temas de ingresos, una vez que salen,
yo me remitiría a lo que está en el buscador de Mi Futuro, del Ministerio de Educación, mifuturo.cl, y yo creo que esos datos reflejan bastante bien lo que es nuestra realidad, por lo menos, porque ustedes saben, esos datos son encuestas que se hacen a todas las universidades que dan administración pública en el país. La nuestra ciertamente es la universidad que tiene la carrera más antigua, 67 años, desde el año 1964. 60, sí. Y por lo tanto, digamos, por tradición es la más grande, pero hay muchas carreras que han ido creándose. ¿Por qué? Porque efectivamente los niveles de ingreso que tienen los egresados en la administración pública son bastante atractivos. ¿Por qué? Porque la administración pública ha ido incrementando los salarios respecto de lo que podría ser un puesto equivalente en el sector privado. Desde tener una administración muy precarizada en términos de ingreso a principios del año 90, ¿verdad? Hoy día es bastante competitivo. En general, los datos de futuro, digamos, de Mi Futuro señalan que al primer año los estudiantes ingresan, o los egresados, con un sueldo cerca de 980.000 pesos, bruto, ¿cierto? Y al quinto año están ganando 1.600.000 más o menos. Ese es el rango. Ahora, estos son promedios, ustedes entienden, ¿verdad? Saben estadística, el promedio, ¿verdad? Tiene rangos inferiores y superiores. Yo diría que los rangos, incluso que tiene Mi Futuro, son, para ese promedio de 980.000 pesos, son cerca de 500.000 pesos en el rango inferior y cerca de 1.000.000 y algo en el tramo superior, ¿cierto? Entonces, pero lo pueden ver ustedes ahí. Ahora, yo lo que sí sé, o lo que puedo decirles es que esos datos que están en mifuturo.cl reflejan la realidad que tienen nuestros egresados. Eso diría en términos generales, pero eso es sobre ese punto. Y si lo ven en el contexto de las carreras, es bastante competitiva, y por eso que ha sido una de las carreras que más se han creado programas de administración pública en distintas universidades, porque efectivamente es más atractivo, la universidad ofrece un programa atractivo, los estudiantes van a esas carreras, incluso universidades privadas ofrecen administración pública. Podría ser un poco contradictorio, pero esa es la realidad. Profesor, ya estamos en la hora, de hecho ya son las 1, tenemos que ir cerrando. Me gustaría saber si quiere decir algo, tiene algunas palabras como para ir cerrando esta charla, hacer alguna invitación, qué sé yo, para las estudiantes hacia la carrera de, bueno, administración pública. Solo decirles que bueno, la carrera de administración pública permite que quienes quieran realmente hacer un aporte a la sociedad, si ustedes quieren, esta es una forma de hacerlo, ¿ya? A través de una profesión que va a estar destinada para aportar, ¿verdad? En los distintos servicios públicos de los distintos niveles del Estado al bien común. Y eso, e independiente de la carrera que elijan, creo que es importante que elijan la carrera que les guste. A veces uno se equivoca, pero traten de tomar la decisión en función de ustedes lo que les guste, porque es lo que van a hacer el resto de su vida, digamos, profesional. Entonces, si esa es nuestra carrera, vamos a estar orgullosos de que así sea y vamos a hacer todo lo posible porque pasen un periodo exitoso y que puedan hacer un aporte a la sociedad. Si es en cualquier carrera de nuestra universidad, también vamos a estar contentos, ¿verdad? Incluso hoy día, si usted entra a una carrera de administración pública y después se da cuenta que en realidad no le gusta y le gusta derecho, hoy día es más fácil, mucho más fácil cambiarse de carrera, si quiere lo que era algún tiempo. Entonces, también véanlo como una... Y si no tienen idea, pero quieren estar en la Chile, vayan al programa de bachillerato y ahí tienen tiempo para poder decidir. Así que les agradezco, estamos muy contentos y muy orgullosos de que me hayan invitado a esta actividad. Cualquier duda, consulta, nos pueden hacer directamente en la página web de la carrera o de la universidad y vamos a estar gustosos de poder verlo. Desafortunadamente no nos puedo invitar a que nos visiten físicamente, ¿cierto? Porque estamos en pandemia. Pero en general, decirles que si deciden por nuestra universidad, vamos a estar muy orgullosos y orgullosas, y si no, les deseamos todo el éxito que tengan en su futuro
de formación en la educación superior y después en sus profesiones. Así que muchas gracias. Con eso, Daniela, Tabata y Javier, estaría yo terminando. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por responder todas las dudas. Sé que nos quedaron algunas en el tintero que no las pudimos resolver. Por eso la Dani les mandó también los links del chat de Futuro Mechón. Vamos a estar funcionando hoy día hasta las 8. El chat sigue funcionando a lo largo del año, así que ahí también pueden canalizar sus dudas. También, como decía el profesor, pueden buscarlos a través de las páginas de la universidad, de los distintos institutos, carreras, y ahí también canalizar todas sus dudas, y al final la idea es esa, que tomen la decisión lo más informados e informadas posible, que reciban toda la información, que aprovechen esta instancia. Nos quedan 5 horas de feria virtual con muchas charlas, muchas actividades, así que súper invitados e invitadas. Que les vaya muy bien y muchas gracias por haber participado.